Luisillo con jeans, incómodo, sudado. Luisillo con pijama, sumamente cómodo, listo para echar la siesta en el avión. ¡Qué libre soy! Libre soy, libre soy. Amigos, amigas, ¿qué pasa? Bienvenidos a una edición más de la guía de viajes de Luisillo. Ya se extrañaba esta sección, ya hacía falta traerla de vuelta. Claro que sí. Y es que hoy vamos a tener una travesía larga, de verdad, una travesía tediosa, complicada, a un lugar, vaya que lejano, varias horas de vuelo. Va a estar durito. Así que dije, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no hacer un vlog? ¿Por qué no documentar la travesía? A la vez que se esparce sabiduría sobre viajar, tips que les podrían ser de utilidad. Y también documentamos servicios de aerolínea, porque en esta travesía voy a tomar, creo yo, y está en mi itinerario, voy a tomar una aerolínea con la que nunca he volado. Nunca, jamás. Así que miren, eso siempre resulta emocionante, siempre resulta bonito. Pues el día de hoy, amigos, vamos a volar hasta Pakistán. Estamos en Ciudad de México y vamos hasta... Me parece que vamos a aterrizar en Lahore, Pakistán. Llegar hasta allá desde Ciudad de México. Y ojo, encima de eso, en época pandémica, es una travesía, ¿ok? Está laborioso, lo diremos de esa manera. La ruta va a ser la siguiente, chequen. Estamos en Ciudad de México. De aquí vamos a volar a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Hay unas cuantas horitas de escala. De ahí tomamos otro vuelo a la ciudad de Estambul, en Turquía. ¡Wow! Impresionante aeropuerto que hay ahí. Me emociona verlo, claro que sí. Y de ahí tomamos otro vuelo a Lahore, a Pakistán. Bueno, ahora que lo pienso, no está tan complicada la ruta. Sí, no, hasta va a estar agradable, hasta va a estar cool. Lo que sí es que va a ser larga. O sea, yo me imagino estaremos volando unas 30 horas, algo así. Si contamos escalas, sí, no, más de 30 horas. Yo diría que tal vez unas 36 horas, algo así. Estoy exagerando. No lo sé. Pero tal vez por ahí vaya el título de este video. 36 horas en el aire. Eso suena atractivo, suena cool. Así que bueno, comencemos con esta travesía, claro que sí. Y primer consejo, amigos míos, consejo de oro que les quiero esparcir en esta ocasión. Amigos míos, hace unas semanas pasé por una situación no tan agradable. Documenté unos teléfonos en una maleta y me los robaron, de verdad, desaparecieron. Nadie dio explicación. A raíz de eso, varios de ustedes me han estado comentando así, no, Luisito, pero es que no es nada más teléfonos, es lo que sea. A mí me han robado teléfonos, me han robado zapatos, me han robado cinturones, me han robado pantalones, o sea, de verdad, se roban de todo. Entonces, el consejo más sabio que les puedo dar es cualquier cosa de valor que tengan, no la documenten. Es un consejo de sabiduría. Entonces, de verdad, capos y capas, eviten documentar lo más que se pueda. No confíen en ningún aeropuerto. Hay muchos manos largas, muchos manos pegajosas por ahí. De verdad, si a mí me han contado que se roban tenis, cinturones, se pueden robar lo que sea. Entonces, ese es el primer consejo para esta guía de viajes de Luisillo. Y con eso, ahora sí damos inicio. Vamos a darle, vamos a comenzar con esta travesía. Me tiene súper emocionado. Vamos a documentar cosas muy valiosas por allá, de verdad, muy peculiares. Estoy sumamente extasiado, en plena acción flipal. Así que a por ello. La travesía larguísima hasta Pakistán nos espera. Vamos a darle. Primera escala. 4 horas de vuelo. Bueno, 5 horas porque se retrasó una. Entonces sí, ya vamos 5 horas volando. ¿Quién sabe qué pasó, no? Que se nos retrasó. No sé. Por cierto, está Arisita con nosotros. Arisita. Miren, viene despampanante, viene rosada. Pues bueno, estamos en Nueva York, en el aeropuerto JF Kennedy. Lo que hace este trasladito pequeño un poco acelerado es que tenemos que pasar migración y todo. O sea, tenemos una escala creo que de 3 horas aquí, ya contando el retraso que se nos hizo. Entonces tenemos que pasar migración, sacar maletas y volver a meterla, o sea, volver a hacer un check-in. Y pues, luego las filas de migración en este aeropuerto son, fatales. O sea, de verdad, a mí me ha tocado filas de migración aquí de hora y media, 2 horas, duras. Así que,
aprovecho para darles el siguiente consejo de la guía de viajes de Luisillo. Cuando se hace escala en Estados Unidos o se viene a Estados Unidos, amigos, amigas, no existe eso de que me bajo y voy al baño. No, 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 no. En el momento en que tú te bajas del avión, es una carrera contra todos. Nada de ir al baño porque ya estás perdiendo la carrera. Velo así, son como 200 personas en un avión. De hecho, luego más. Si tú eres el último en llegar de todos, hay 200 personas adelante de ti en la fila. Y luego nada más hay 2 policías trabajando. Bro, esa fila va a estar muy, muy larga para ti. Entonces sí, consejo de la guía de viajes de Luisillo. Cuando se hace escala o se va a Estados Unidos, desde el momento en que te bajas del avión, mira, chaca, 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 pies largos, pies veloces, porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y las filas estadounidenses son largas. ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí, por aquí. Visa holders. Ok. Voy a guardar la cámara porque ya aquí empieza la zona de seguridad. Nos vemos en un rato. Creo que no hay tanta fila. Sí, creo que no. Creo que no. Qué emoción, qué nervios. El siguiente vuelo no se puede perder. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Vaya que eso fue veloz. 10 minutos menos. Muy servicial, no nos preguntaron nada. Sí, sí, qué maravilla, qué chulada. Lo cual nos da bastante ventaja, pues ahora nada más agarramos nuestra maletita, la volvemos a meter. Con suerte nos echamos un McDonald's sabroso. Rico. Que luego en esta temporada pandémica para viajar sí nos ha tocado que luego no hay restaurantes. Sí, tienes que comer palitos de queso de la maquinita. Esperemos que no sea el caso. Su maleta, caballero. Oh, muchas gracias, inteligente robot. Muchas gracias. ¿Vieron la facilidad con la que hice eso? Les voy a explicar por qué. Fue que pude incluso aventarla por los aires. Y aprovecho para darles el tercer consejo de la guía de viajes de Luisillo en esta ocasión. Amigos, amigas, no es necesario empacar tanto, tan en demasía, de verdad. No se estresen por qué se van a estar poniendo. Quiero que se fijen en esto. Yo soy una persona de complexión delgada, ¿ok? Bastante delgada. Miren por favor cómo levanto mi maleta con una mano. ¿Ok? Se puede, es posible. Ahora, podemos hacer lo mismo con la de Arisita. No se puede. ¿Por qué es esto? Porque Arisita empacó 12 pares de pantalones, 4 pares de zapatos. No es cierto. 36 blusas. Luisillo empacó un par de pantalones, 2 pares de shorts y pues playeras. O sea, es lo que voy a usar, la neta. Ahora, obviamente, nosotros vamos a un destino que realmente no requiere de tener cambios de atuendos. Si tu viaje es tal vez a París, a un desfile de moda, ahí sí, bro, hermana, pues claramente empaca tus 80 pares de zapatos y todo. Pero si no, es lo de menos. Estando es lo que menos te va a importar. Empaca ligero porque también al empacar ligero tienes mucho espacio para souvenirs. Que uff, qué horror cuando tienes que, o sea, ya no te caben los souvenirs y la ropa que te compraste allá. Y sí, es el tercer consejo de la guía de viajes de Luisillo. Empaquen ligero porque mejor traer cosas de vuelta a tener que estar abandonando ropa que posiblemente sí te gustaba. Nos toca ahora volar con Turkish. Tú nunca has volado en Turkish, ¿verdad, flaca? No. No sabes lo que te espera, De ¿eh? fresa desde aquí afuera. Sí. Antes yo era de los consentidos de Turkish Airlines, de verdad me... Bueno, es que ya no he ido viajado mucho para ese lado, pero sí he viajado muchas veces con Turkish y wow, No, te espera algo lindo. Wow. Te espera lo cool. Le tengo un aprecio especial a Turquía gracias a Turkish Airlines, porque me hice como amigo un tiempo de los... Pues como de los ejecutivos de ahí, entonces me invitaban a muchos lados y me daban vuelos y así. Y no, cool. La neta, Turkish Airlines es top, nivel, muy chida. Hasta el bro de la aerolínea dijo, oh, qué ligera maleta. Y yo le dije, claro que sí. Un hombre de mundo, un hombre que sabe viajar. Un hombre cochino que se pone el mismo pantalón durante 20 días. Sí, me pongo el mismo pantalón diario, así lo... El pantalón va a salir caminando solo, de tanta mugre que tiene pegada. Hasta que le salgan hoyos, ¿sí o no, carnal? Problemas de viajar por la noche, está todo cerrado. O sea, de que nuestro vuelo es como a la 1 de la madrugada, algo así. Y wow, miren esto. Cerrado.
cerrado. Sí, no, ni salas de espera de aerolíneas hay, ¿eh? Está todo cerrado. Lo bueno, lo que está bien cool y lo que va a hacer esta escala súper divertida es que, amigos míos, hay internet y por ende puedo jugar una muy buena partida de Free Fire en mi teléfono móvil. Me quitaré el cubrebocas brevemente porque vaya que no hay nadie. Free Fire es un juego excelente que yo comencé a jugar hace ya unos meses. Es excelente, es brutal. Lo juego ocasionalmente y tipo ahorita que estoy viajando durante trayectos, durante escalas, sí, siempre y cuando haya internet, lo juego. Y es súper cool, de verdad es súper divertido. Tiene unos gráficos muy cool, aparte me encanta que apenas le hicieron una buena actualización. Lo que más me gusta es que realmente no tienes que ser como gamer para entenderle, o sea, como cualquiera puede jugarlo. Yo soy la persona menos gamer de la vida y la verdad me entretengo mucho, de verdad es muy divertido. Se puede descargar para cualquier dispositivo móvil de cualquier sistema operativo. Corre muy fácil, o sea, de verdad corre muy fluido sin importar que tu teléfono está ya medio viejito o es el más nuevo. Corre muy bien, los gráficos se ven muy chidos. Y también lo que me gusta es que las partidas pueden ser muy express, o sea que igual y no tienes que clavarte una hora en una sola partida, sino como que tengo un ratito para jugar, ahora le doy y la verdad es que es muy fácil entenderle cuando eres principiante, pero es difícil hacerte un maestro, o sea, de que empiezas, así le entiendo, disparo por acá, por allá, y hacerte así ya máster de masters, eso sí ya toma su grado de dificultad. A mí lo que me encantó de este juego es que desde el principio te pregunta así de, oye, eres como muy principiante, eres medio bueno, eres muy bueno, entonces sí te pone con gente que sabe jugar a tu mismo nivel. No es como que te avienta así al matadero de gamers con todos los expertos. Entonces está muy chido, sin duda a mí me gusta mucho este juego, está muy cool. ¿Alguien por aquí juega Free Fire? Coméntenme, cuéntenme. Es un excelente juego, una excelente opción, incluso para los que no somos gamers, para pasar el rato, de verdad, para divertirte un ratón, para, por ejemplo, ahorita que yo estoy viajando, una escalita, un vuelito, está muy chido para cualquier sistema operativo. Dense, tal vez por ahí nos encontramos, tal vez por ahí me agregan, nos echamos unas buenas partidas. Bueno, pues me sentaré por aquí ya que no hay nada abierto, a echar unas buenas partidas en el Free Fire. Gracias Free Fire por salvarme esta larga escala en la cual no hay nada abierto. Contigo, uno en todos lados se divierte. Ay, miren qué chulada. Avión vacío. Nos ha tocado vacío de todo. El aeropuerto, el avión, está chido. El aeropuerto ya vemos que no está tan chido que esté vacío, a menos que tengas a Free Fire para rescatarte. El avión vacío, la neta, está muy cool. Los sobrecargos de aviación en general están de mejor humor. Los baños están vacíos, o sea, pues dispones de los baños cuando tú quieras. Sí, no, está bien, de verdad. Viajar con un avión vacío es la mera hostia. Es viajar como los millonarios en sus aviones privados sin ser un millonario con un avión privado. Es rico, es sabroso. Bueno, nos esperan, ¿qué son? Como 10 horas creo, 11. No sé, varias horas, más de 10 horas seguro de vuelo desde Nueva York hasta Estambul. A por ello. Y estando ya en el avión, aprovecho para darles el siguiente tip maestro de la guía de viajes de Luisillo. Cierren sus puertas del baño. Ese no es el tip. No, a ver, este ya lo he dado muchas veces, ya varias veces, pero me gusta, me encanta. Y es que, amigos, traigan con ustedes una pijamita, ¿ok? Para vuelos largos, la verdad, una pijamita hace la diferencia. O sea, es o un vuelo sudado, ¿no? Con tus gumaros todos apretados. ¡Suéltenme! ¡Estoy sudando, vuelo feo! O unos gumaros libres, así como de fiesta en el avión, echando la fiesta. Entonces sí, traigan su pijamita, es rica, sabrosa. Luisillo con jeans, incómodo, sudado. Luisillo con pijama, sumamente cómodo, listo para echar la siesta en el avión. Oh sí, qué libre soy. Libre soy, soy muy libre, oh sí, y fresco.
Siguiente escala, Turquía, Estambul, el aeropuerto de Atatürk. Este aeropuerto hoy por hoy, dependiendo de la interpretación, pero hoy por hoy es el más grande. Es creo que es el que recibe más como vuelos, algo así. Y vaya, se nota, ¿no? Es más que evidente. Miren esto, miren la infraestructura. Y es enorme, o sea, de que ahorita para caminar de la salida del avión a donde están las transfers, pues los otros vuelos, nos marcaba una caminata de 10 minutos. Es grande, es hermoso, es bellísimo. Contemplemos. Es que sí, wow, ¿y este aeropuerto? No, hombre, es hermoso, es bellísimo. Bueno, qué impactante aeropuerto. Wow, ok, vamos. Sigamos caminando. No, hombre, está bellísimo. Este aeropuerto tiene poco de existir, me parece que unos como 2-3 añitos apenas, ¿eh? Es bastante nuevo, es muy nuevo. Y el tráfico es evidente, o sea, miren cuánta gente, miren cuánto movimiento. Eso me da curiosidad, ¿cómo estarán las cosas ahorita aquí en Turquía, eh? ¿Estará todo abierto? Pero más intrigado estoy por cómo están las cosas en Pakistán, que es nuestro destino. No, seguramente está increíble por allá. Pues tenemos muchísimo tiempo aquí, es una escala como de 5 horas. Sí, es un largo rato. Así que, siguiente consejo de la guía de viajes de Luisillo: si están en el aeropuerto de Estambul, el nuevo, gócenlo al máximo. Disfrútenlo. Gran consejo porque wow, de verdad miren esto, o sea, miren qué masivo es. Hay mucho que ver, mucho que recorrer. Algo me dice que estas 5 horas no se nos harán aburridas. Qué padre aeropuerto. Miren, hasta cuarto de hotel tiene. Nos vinimos a echar una jetita, bañarnos. Nos vemos, hasta me veo más nuevo, ¿no? Y está bien cool porque la verdad para parejas también está bueno. Miren, ahorita pusimos la iluminación así roja. Entonces aquí le cambias. Entonces miren, azul, no, como morado. Combina con naricita. Verde. Entonces, miren, puede ser una escala muy divertida si se sabe aprovechar. Una vez yo me quedé en este mismo hotel de este aeropuerto, no me acordaba, con Dom. Bueno, fue otra experiencia hacerlo con Arecita, ¿eh? Estuvo mejor contigo, Arecita. Gracias, mi amor. Enhorabuena. Claro que sí. Bueno, y no nos acabamos todo el tiempo de la escala. Todavía queremos ir a recorrer unas tiendas o algo. Y es que me gusta, miren, que desde tu cuarto le puedes ver el aeropuerto. Es una vista muy cool, la neta, muy fascinante. Y miren, es bastante grande el hotel, o sea... Es enorme. Sí, enorme. Cuando lo vimos desde afuera dijimos, es un hotelito chiquito. Pensábamos no. que eran los de cabina, que solo son la camita para que te recuestes tantito. Ajá, como el que una vez les enseñamos en el aeropuerto de Qatar. Pero no. Y esto no es un espejo, o sea, ¿verdad? Eso es un pasillo. No, inmenso. Wow. No, sí está enorme. Y el internet, wow. O sea, de que ya hasta... Ya le mandé lo que llevaba de video a Yayo para que empezara a editar ahorita en tiempo real. Así de eficiente. Ay, miren, tienen salón de belleza. Eso está padre. No, ¿qué no tiene este aeropuerto? ¿Qué creen, amigos? Oficialmente se cumplen 24 horas viajando. Sí. Oigan, entonces no vamos a cumplir las 36 que yo pensé en un inicio. Pero sí más de 30, como 31, más o menos 32 horas. Nada más que agregar, el avión viene no tan vacío como hace rato, pero viene bien. Unas personas por allá, otras por allá. Ya cada vez más cerca de Pakistán. Hemos aterrizado en Pakistán. Ay. Qué emocionante, qué flipante estar acá. Miren, es un breve vistazo de el aeropuerto internacional de Lahore en Pakistán. Así se llama la ciudad donde comenzamos nuestra travesía. Lahore, muy grande, ¿eh? O sea, es un aeropuerto muy grande. No, tengo que guardar la cámara aquí. Tengo que guardarla aquí, ahorita les cuento. Ya pasamos el proceso migratorio. Miren mi sellito, qué bonito, ¿eh? Entrada a Pakistán. ¡Wow! Este no es cualquier sello, es un sello muy específico, digno de ser comentado. El proceso migratorio estuvo sencillo, la verdad, estuvo fácil. Nos tardamos 10 minutos, o sea, de verdad estuvo muy rápido. Te piden para venir aquí una visa que sacas en internet, cuesta como $40. Te piden obviamente una prueba PCR de COVID, de hecho con menos de 3 días, me parece.
o sea, hace 3 días y ya, es lo que es. Relativamente sencillo, no sé, como que se dicen muchas cosas de Pakistán. Hasta ahora todo va muy sencillo y el aeropuerto bien. Los atuendos que tienen las personas que trabajan en el aeropuerto bien. Ah, miren, esta es la visa de Pakistán, chéquense, Pac Visa. Arisita, qué óvole. Sí, así es, también te la sellan, miren. Sí, no, hasta ahora todo muy sencillo y estoy bien emocionado porque sí, o sea, de Pakistán se dicen muchas cosas. Estoy seguro que es riquísimo en cultura, es un país enorme y los lugares que vamos a visitar, wow, me tienen muy, muy intrigado. Oigan, muy amables todos aquí en el aeropuerto. Ya hasta tengo dinerito de Pakistán. Son rupias, ¿ok? Rupias pakistaníes. Me dicen ahorita en el aeropuerto que son como 150 rupias por dólar. No sé si me estafaron. Ahorita lo googleo con internet. Ah, que por cierto, paso número 2. Ya tengo internet. Ya tenemos unas SIM cards locales, que ese es otro tip sumamente importante en la guía de viajes de Luisillo. Siempre llegando cambien tantito, aunque sea tantito dinero local y una tarjeta SIM. Me lo imaginaba todo como, no sé, más caótico. Y vaya que no lo es, o sea, está bien, miren. Primer vistazo de Pakistán. El aeropuerto, ¿no? Como se ve, cuál es el vistazo general. Él es nuestro chofer, aparentemente. Me encantan sus atuendos. Lo primero que quiero hacer es ir por un atuendo de estos. Están bien cool, ¿no? Están bien chidos. Bueno, amigos míos, ahora sí con esto concluimos esta travesía. Conteo total de viaje, pues más de 30 horas. Pero estuvo muy bien, la verdad, muy bien. Y wow, las 0 ganas que tengo de dormir. Estoy súper emocionado. Ya quiero empezar a conocer, a documentar. Esta travesía me tiene flipante. Así que esténse al pendiente para el primer video de esta travesía. Suscríbanse, prendan la campanita para que YouTube les avise. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. El primer video de la aventura por tierras pakistaníes. Adiós, Pimpollo, que no puede esperar para comenzar a recorrer el fascinante país de Pakistán. Miren mi cara de emoción. Adiós.